información. Esa era la citroneta que ellos tenían. Acá, para camuflarse y para disimular el intenso movimiento que había en la casa, tenían un mini emprendimiento de conservas de conejos. Entonces lo que hacían con la camioneta era aprovechar para distribuir las conservas, así acercarse a los barrios también a militar, y mientras tanto, cuando repartían las conservas, también repartían las evitas montoneras. La otra función que cumplía la camioneta era la de pasar a buscar a distintos compañeros que trabajaban en la imprenta o en la conserva por distintos puntos de la ciudad, y lo que hacían era los metían en la caja de la camioneta, les vendaban los ojos, los mareaban dando vueltas por la ciudad y después llegaban a esta casa. Ese era un método de defensa que ellos tenían, pues la casa no tenía que saber nadie dónde quedaba, ni siquiera sus mismos compañeros, porque en el caso que los chupe la dictadura, ellos tenían que realmente no saber nada, como está comprobado por diversos métodos de tortura, llegaba a un punto en que la gente se quebraba y empezaba a dar datos a dirección. Entonces eso lo utilizaban como mecanismo de defensa, justamente para que, por más de que se quisiera quebrar la persona, no sabía realmente dónde estaba la casa. La casa solamente conocían la ubicación exacta dos personas, Diana y Daniel, los padres de Clara ahí, que son los dueños de esta casa. Bueno, de paso contarles que el día del ataque, la única sobreviviente del mismo fue Clara Naí, de 3 meses de edad, que bueno, resultó secuestrada y es el día de hoy que se sigue buscando. No se tiene ningún dato. Más que el testimonio de un colimba que estuvo en el ataque, que dio testimonio en el juicio del circuito Camp, y él dice haber visto salir con vida a la nena en brazos de los oficiales que estuvieron en el ataque. Bueno, el ataque se hace a plena luz del día, alrededor de la 1:30 de la tarde, hasta las 5 o 6 aproximadamente, y en el ataque participan entre 300 y 400 efectivos, tanto de la policía como del ejército, como grupos parapoliciales también. El barrio fue bloqueado totalmente, es decir, no se podía circular, aproximadamente 2 cuadras a la redonda, no se podía circular ni en auto ni a pie. Estaba literalmente tomado el barrio por la policía. El ataque fue concéntrico, es decir, no fue solamente del frente, sino que de la parte trasera y de los dos costados. La casa fue rodeada y varias casas de los vecinos fue tomada y se apostaron francotiradores, porque la orden era precisa, que de acá no tenía que salir nadie con vida. El intenso operativo que se desarrolla es porque 2 días antes, cuando cae la casa de los Hornos y la casa de 63, los compañeros habían resistido. En la de 63 vivía un matrimonio con un nene de 1 año y medio y embarazada, la mujer de 9 meses, a punto de dar a luz, y digamos hicieron un operativo relativamente chico, si se quiere, y los compañeros estuvieron un buen rato resistiendo hasta que, bueno, finalmente los asesinaron. Al hijo también lo apropiaron, pero por suerte a las pocas semanas la familia lo pudo recuperar, los abuelos. Y en la casa de los Hornos, cuando se hace el ataque, estaban reunidos la plana mayor de Montoneros, columna sur, de acá de La Plata. También en ese ataque consiguen escaparse. Por atrás. Claro, se van por atrás del terreno, pero a las 2 cuadras son asesinados también, y no quedó nadie con vida de ese precio. Bueno, a lo largo del recorrido van a poder observar también la destrucción de los techos. Eso no es por el paso del tiempo, sino que después de que se realiza el ataque, cuando ya tienen la situación dominada acá adentro, es decir, ya habían asesinado a todas las personas que estaban aquí, se encargaron de destruir los techos y también los pisos de pinotea, para corroborar que no hubiese ni armamentos, ni documentos, ni nada que a ellos les pudiera interesar. Porque el sistema que tenía esta casa era el mismo sistema que tenían las otras dos, un sistema de embute que escondían en este caso escondían la imprenta en el fondo, mediante una falsa pared de fondo,
En la de los hornos era un mecanismo que daba a los techos, también un embute, pero que por el cual se accedía al techo. Y en la casa del 63 el mismo sistema, pero daba como si fuera un sótano, donde tenían los archiveros con todos los documentos. Del matrimonio de María y Liliana. Y ellos vivían acá y eran además la cara visible para el barrio y no se habían cambiado los nombres, ellos no estaban clandestinos y formaban así como una imagen de una familia con la placa que está ahí adelante de que era economista y esta era la habitación. Sí, la habitación principal. Acá dormían los tres, Diana, Daniel y su hija Clara. Pero no eran, digamos, los únicos que estaban en la casa. En el cuarto de allá solía vivir gente, digamos, que sí estaban clandestinos, y también, bueno, ese día estaban los que trabajaban en la imprenta. Pero bueno, era un poco, la militancia en la casa era la imprenta, y a su vez ellos, Daniel era militante del barrio, y bueno. Sí, para llegar al barrio también usaba de excusa, digamos, las conservas de los conejos. Mediante eso se podía acercar a los barrios y militar desde ahí. Diana, en cambio, era militante universitaria. Su militancia estaba bien enfocada en la universidad. La particularidad que tienen todos los chicos que asesinan acá es que todos venían, si bien eran de montoneros, todos venían de corrientes distintas, de laburos en distintos lugares. Hay gente que hacía política en los sindicatos, en la facultad, en los barrios, todos distintos, pero coincidían tanto en la organización como en el laburo de la imprenta. Bueno, como les contaba, este es uno de los pisos que había sido destruido totalmente, ya que entre la base de la casa y este piso suele haber colchones de aire. Entonces, al ser piso hueco, tenían que comprobar que no hubiera nada. Después, este agujero que van a ver, por pericia balística se puede comprobar que fue uno de los últimos disparos realizados. Se supone que fue cuando ya tenían la situación dominada, antes de retirarse, como prueba como marca de poder, más que nada, hacia el barrio y hacia la historia. Realizan este bombazo, que lo que hace es destruir esa primera pared, esta segunda, y recién se detiene en la pared del comedor que da al baño. Bueno, eso nos da cuenta de cuál era su idea de engendrar el temor en la sociedad y, bueno, demostrar qué era lo que te podía pasar si vos te involucrabas, si vos militabas o si vos veías algo raro y no decías nada. Todo lo que hicieron durante el operativo también fue marca de eso. No por nada fue a plena luz del día, con el movimiento normal de los vecinos. De hecho, bueno, después del ataque la casa estuvo bloqueada a las dos esquinas, aproximadamente por un mes. No se podía circular por acá, al menos que viviera en esta manzana o en la del frente, no podían pasar. No dejaban pasar a nadie. También para generar el temor de que no pudiera. Sí, la situación de evitar la casa, que hoy en día con la gente grande sigue pasando. Que por ahí o no se anima a pasar por la puerta o no mira. También engendrar el temor. Paradójicamente, en el momento que ellos terminan el ataque, lo que hacen es abrir las puertas de la casa e invitar a los vecinos, sobre todo a los más jóvenes, a que recorran la casa y vean lo que habían hecho. Obviamente con un relato diferente. Acá vivían los extremistas y esto lo generaron ellos. Entonces eso también fue una marca bastante fuerte para el barrio, porque de hecho de ahí se empezó a hablar mucho, pero a la vez por lo bajo, no se decía nada de la casa. Dejó mucho temor en el barrio. Y más cuando nos ponemos a pensar que estamos tan cerca del centro de La Plata, aunque si bien en esa época esto ya era suburbio, las calles eran de barro, era muy distinto el lugar. Hay testimonios de gente que cuenta que desde Plaza Moreno se escuchaban los bombazos, se escuchaba el ataque, es decir, dejaron una marca fuerte en toda la ciudad de La Plata. Después, si quieren seguir. Primero lo que van a poder observar en las espaldas son cosas que fueron encontrando con
la reconstrucción de la casa, como fueron placas que se usaban para la imprenta, para hacer las revistas. Y bueno, ya de aquel lado, como les contaba, como había conejos y todo, son pedazos de hueso, balas, clavos, desecho, todas cosas que se fueron también encontrando cuando se recuperó la casa. Con respecto a la recuperación de la casa sufre varios momentos. Después del ataque, estuvo fuertemente custodiada. Cuando se retoma la democracia, una organización política que se llamaba Peronismo que Resiste, ocupó la casa con el permiso de los padres de Diana y con Chicha, y ellos sostenían la idea que al ser casa montonera no le pertenecía a nadie, sino que le pertenecía al pueblo. Entonces por eso la casa tenía que estar abierta. Y de hecho ellos también explicaban un poco la historia de esta casa. Hasta que bueno, empezó a haber diferencias de criterio en cuanto al cuidado de la casa. Tanto Chicha como esta organización sostenían que tenía que ser un museo, tenía que preservar la casa, pero bueno, se había empezado a deteriorar mucho, no había fondos, había que mantenerla a la vez, era un gasto grande. Bueno, se la terminan cediendo a Chicha, quien al principio la abre como museo y después, al necesitar tanto mantenimiento, se cierra, se hace toda una estructura que después vamos a ver afuera, cubriendo la casa para que no se siga deteriorando, se acomodan varias cosas y se vuelve a abrir ahí sí oficialmente como museo. Bueno, igual lamentablemente durante todo ese tiempo se echó a perder una habitación que Chicha, bueno, decidió designarla como oficina para el grupo de guías que trabajamos acá, ya que se habían hecho demasiados cambios y no valía la pena incluirla en el recorrido porque era una casa, una habitación de una casa cualquiera. Esa era la habitación que nosotros les contábamos. Mael les acaba de decir que venían más que nada a refugiarse o de paso la gente que venía escapando, que por ahí ya había caído su casa, pero no habían caído ellos. Entonces venían y así se manejaban dentro de la organización. De hecho, bueno, en el ataque, Daniel, el marido de Diana y el padre de Clara, no se encontraba en el momento del ataque. No estaba acá, él trabajaba en Buenos Aires. Y él empezó a hacer la misma vida que llevaban en esa habitación. Ir circulando de casa en casa porque sabía que lo estaban buscando. De hecho, cuando termina este operativo, como sabían que le faltaba, fueron a buscarlo a la casa de Chicha, su madre. Bueno, en la casa de Chicha no había nadie, ella había tenido que salir porque el padre de ella estaba bastante enfermo y un rato antes del ataque la llamó para que vaya, se va de la casa y cuando vuelve el otro día a la casa se da cuenta que habían entrado, habían roto muchas cosas, estaba todo revuelto y sobre todo se habían llevado todo lo que tuviera que ver con plata. Lo que ellos quisieron hacer es borrar su huella, digamos, de la vida de todos para que después no la pudiesen reclamar. Por lo menos sería muy complicado. Es por eso que, por ejemplo, esa foto es una de las pocas que se tiene y la más conocida. Esa foto la encuentra Chicha con el tiempo dentro de una cámara de fotos que no habían destruido. Fotos, ellas se habían llevado todas, o las habían roto todas. Lo que hacían era borrar todas las pruebas para que no las pudieran buscar. Eso se correlaciona también el hecho de por qué dejan que sobreviva una nena cuando matan a todos los demás. Eso se basa también un poco en la teoría utilizada por el franquismo, que era la teoría de la readaptación y la reeducación. Ellos sostenían que los hijos de militantes, denominados por ellos subversivos, sacándolos de su familia y metiéndolos en una familia correcta, por eso generalmente se lo daban a militares, se podían reeducar y podían ser unas personas correctas. Es por eso también que en los centros de detención a la mayoría de las embarazadas se las dejaba tener a luz y después se les apropiaba el bebé y se asesinaban a los padres. También el hecho de que asesinen a los padres se corresponde a que de esa manera no había forma de detectar hijos de quién eran. Hasta que en el 83, Chicha, junto a Elsa Pavón, hoy presidenta de la Asociación Anaí, y una de las primeras abuelas que recupera a su nieta, difundiendo la búsqueda de los bebés desaparecidos,
durante la dictadura, dan con un grupo de científicos que estaban desarrollando una teoría que, bueno, cuando logran perfeccionarla, la denominan índice de abuelidad. Es decir, se hace una comparación entre el ADN de los bebés apropiados con sus abuelos. Ahí da un porcentaje de eficacia, ¿sí? Y se puede comprobar que son sus nietos y no los hijos de ese matrimonio. Pero hasta el momento que ellos, la dictadura, se apropiaba de los niños y asesinaba a sus padres, era imposible comprobar de quiénes eran esos hijos, por lo cual era casi perfecto su accionar. Bueno, el resto de las fotos son todos los chicos que asesinaron acá en la casa. Se encontraban en ese momento trabajando o en la imprenta o con las conservas que estaban acá en la casa. Y hay una cierta discrepancia también porque los diarios de la época dicen que mueren, los términos que utilizaban, 7 extremistas subversivos. Nosotros hasta el día de hoy tenemos la certeza de 5. Hay 2 que no sabemos si realmente estuvieron y en el caso del Estado quiénes eran. Porque hay que tener en cuenta que cuando termina el operativo, los autos de la morgue se llevan a los cuerpos al cementerio de La Plata y los entierran a todos en fosas comunes y como NN. Es por eso que ellos siguen estando en calidad de desaparecidos. Sus restos nunca se encontraron. Nada más que bueno, lo que sí se tiene la certeza es de que fueron asesinados en esta casa. La teoría de cómo Clara Neri sale con vida de esta casa. Porque imagínense un operativo que mata a todos los adultos y sobrevive una nena, es medio raro o confuso por lo menos. Montoneros tenía una consigna que era que en el caso de un allanamiento o un ataque había que refugiar a los niños dentro del baño y específicamente dentro de la bañera. Esto es porque las estructuras de la casa lo que tenían era como corazón de la casa el baño. Entonces era casi imposible que llegue algún disparo o que llegue algo que pudiera herir a esa persona. El baño por ser el corazón de la casa y la bañadera porque además era de hierro cubierta por losa, lo cual era casi imposible y de hecho ahora cuando pasen van a poder observar que el baño tiene deterioro por el tiempo porque fue saqueada esta casa varias veces, pero no tiene ningún impacto de baño, no tiene ningún registro de impacto. Bueno, se sostiene la teoría que la llegan a poner a ella envuelta en sábanas y colchones también, y en un momento del ataque hay como un cese al fuego y Diana agarra a Clara y sale corriendo para el patio con la teoría, con la idea, que también era otro de los argumentos que usábamos Montoneros, es de aprovechar que las medianeras de casa con casa eran bajas, se los envolvía bien y se los dejaba caer a la casa del vecino, con la idea de que el vecino ya lo agarre y aunque sea ya queden testigos de lo que pasa. Por ejemplo, en 63 llegaron a hacer eso con este nene de 1 año y medio. Se lo tiran a los vecinos con tanta mala suerte que los vecinos lo agarran y se lo dan a los policías que estaban efectuando el operativo. Bueno, igualmente, aunque hayan hecho eso, al momento de reclamar los abuelos, reclamar el paradero de su nieto, pudieron contactarse con los vecinos, pudieron contarles qué era lo que había pasado, y al momento de dárselos, de devolvérselos, si bien fue complicado, fue más accesible por el hecho de que ya había testigos de que se lo habían llevado y que se lo habían apropiado. Ellos se encargaban de no dejar cabo suelto. Igualmente le hicieron un juego bastante macabro a la familia, porque cuando se reúnen con el chocolate, reclamando por ese chico que se llamaba Nicolás, le dice que bueno, que va a ver qué va a hacer y que vuelvan al piso a la semana. Cuando vuelven, trae a nene el chocolate y le dice, lo voy a poner en medio de la sala, usted de un lado, yo del otro, al que le tire los brazos se lo queda. Ese fue el juego que le propuso, por llamarlo juego, ¿no? El problema, el inconveniente que había, era que los abuelos no eran de acá. De hecho, sus padres tampoco eran de acá, y un nene de 1 año y medio no tenían contacto frecuente, también porque sabían que los hijos eran militantes montoneros, entonces tampoco era fácil para los hijos verse con los padres. Bueno, los abuelos lo empiezan a llamar por el nombre, por Nicolás, no responde hasta que la abuela se da cuenta, se acuerda de que lo llamaban Bichicuí.
Entonces cuando le dice Bichicui, él ahí reacciona y le tira los datos. Es por eso que la casa del 63 hoy en día es conocida como la casa Bichicui. Y él, ya casi nadie le dice Nicolás, es Bichicui. Y bueno, es otra casa que también se puede ir a conocer. No funciona como esta, porque en esa casa está habitada, pero sí te explican también un poco la historia, más la historia de Bichicui, de los padres y de sus métodos para la fabricación de documentaciones falsas. Así que si les interesan, pues. Ahora si quieren pasan por el baño. El baño es la habitación central de la casa. Se puede comprobar con el bombazo ese que recién prende en la pared del baño. Sí, esa es la habitación que sufrió varios cambios. De hecho, tenía una ventana acá que fue cambiada de lugar poco en la parte del fondo. No sé si conocen, pero hay un libro que se llama La Casa de los Conejos y lo escribió Laura Alcoba, una nena que cuando estuvo acá tenía aproximadamente 7 años y cuenta todo lo que ella veía desde esa ventana. Bueno, eso es la obra de lo que va a ser la empresa, y esa cocina, que era también lo que hablamos hoy, la excusa para traer materiales, era la cocina donde se hacía a veces con esto. Lo que ven ahí, esa era la cocina externa, donde hacían las conservas de los conejos. Después, bueno, si quieren contarles un poco la historia del limonero, para que el limonero ese tiene mucha importancia, ya que siguiendo la teoría que les contaba recién, que sale corriendo Diana con la daga en brazos para tirarla por la medianera, es alcanzada por disparos por la espalda y cae, se supone, a los pies del limonero con la beba en brazos. Es ahí cuando lo tiene que aclarar, la sacan con vida de los brazos de su madre, ahí a los pies del limonero. Ese no es el limonero original, el original fue incendiado, ya que en el ataque también participaron uno o dos helicópteros de la policía, y lo que hicieron fueron tirar bombas incendiarias porque no podían encontrar la imprenta. Entonces cuando tiran las bombas incendiarias, toma el techo y se derrumba. Al momento de derrumbarse es cuando se derrumba esta pared, que era la falsa pared de fondo. Lo que escondía esto era el embudo. El sistema de ventilación que sale afuera y queda como si fuera la chimenea de la parrilla, digamos. Que en realidad tuvo que poder estar totalmente cerrado, ¿no? Claro. Y acá funcionaban, creo que 2 imprentas y un Nobel. Sí. Donde se hacía el Evita Montonera. Se imprimió varios meses, ¿no? Sí, estuvo bastante. Tuvo varias ediciones acá en la casa. En poco tiempo, pero varias ediciones. Y era también, además de algo para difundir información, era una forma de conectar a los militantes que estaban clandestinos, digamos, con, o sea, también en uno de los últimos números se estaban denunciando los vuelos de la muerte, los campos de concentración, incluso daban direcciones, digamos, era muy importante. Sí, salían los comunicados, por ejemplo, de Fermení, líder de Montonero. También estaban los comunicados de los ataques que ellos estaban haciendo. O, por ejemplo, cómo defenderse con un arma, cómo fabricar armas caseras. Cuando corrían riesgos, digamos, de ser atacados, como método de defensa también usaban eso. Además también imprimían volantes con comunicados, con lemas o estrictamente políticos, ideológicos. Bueno, hay que tener en cuenta que por el poco espacio que tenían acá y la mala ventilación, no podía haber varios militantes a la vez, no podía haber más de 3, uno para cada máquina, y no podían estar más de media hora cada uno, por lo cual necesitaban continuamente ir rotando. Por eso que siempre había mucha gente en la casa y como trabajaban unos estaban realizando las conservas, otros trabajando acá. Los de las conservas después venían acá y los que estaban acá se iban a las conservas. Entonces continuamente iban rotando.
hay que tener en cuenta también que, bueno, por los ruidos de las máquinas, necesitaban también que los muros sean bastante resistentes, sean bien anchos y hasta disposiciones especiales de los ladrillos. Además de que se les ponían placas antisonido, digamos, para que no se pudiera escuchar nada. Es por eso que el mecanismo del embute, cada vez que se activaba, se abría y se cerraba automáticamente. Porque si ellos pudieran haber dejado alguna vez el embute abierto, no podían escuchar lo que pasaba afuera. Entonces, si había un allanamiento, no un ataque como el que hubo, simplemente un allanamiento, ellos no podían tomar precauciones, no podían cerrar, no nada. Entonces, automáticamente se cerraba para que, si viene alguien, no viera nada, y de acá no se escuchaba nada tampoco. Quedaban protegidos. Y en el momento del ataque nadie estaba trabajando acá como para salvarse y después contar. No, se supone que no. Aparte hay que tener en cuenta que el techo se derrumbó las paredes, y en ese momento fue cuando saquearon toda la parte de la imprenta, saquearon todo y se encargaron del primer momento que de acá no saliera nadie con vida. De hecho, bueno, hay un testimonio que dice que en teoría Bocio alcanzó a subir al techo, uno de los militantes, al techo, y intentó resistir desde el techo, pero también fue abatido casi instantáneamente. Lo que sí se sabe que en la casa se pudo resistir, pero no se sabe cuánto tiempo y de qué modo. De hecho, policías fallecieron 2 policías, pero bueno, se comprobó que finalmente fue por fuego cruzado, es decir, se mataron entre ellos. Las pericias balísticas dieron que la bala eran armas de los propios policías que estaban en el operativo. Así que imagínense lo inmenso que fue el ataque y cómo estaba rodeado, que hasta se terminó matando entre ellos. De hecho, bueno, en el diario, que era la voz oficial de la dictadura, en ningún momento dice que son asesinados por los extremistas. Si bien había toda una campaña para demonizarlos, en ningún momento menciona que fueron asesinados por los extremistas o por montones. Fueron hechas para que se pudiera ver la casa desde otra perspectiva, se pudiera imaginar un operativo de 300 o 400 personas atacando desde el frente, desde los costados. Bueno, dimensionar un poco más lo que fue el ataque. Por ejemplo, acá se van a dar cuenta, lo que les contaba recién, lo de la falsa pared, que coincide básicamente con la terminación del techo. Este también era mecanismo de protección. Después van a poder observar los heridos del ataque, que todavía dejó marcas en lo del vecino. Todo lo que hay allá son impactos de bala que el vecino, por suerte, decidió mantener. Van a poder observar también los impactos de bala en las chapas originales que se hicieron. Eso nos da cuenta que el ataque también fue efectuado desde el aire. De las cosas. Sí. Y se suponen que esos fueron directamente de los vecinos. ¿De testimonio de los vecinos anteriores? Sí. Uno de los vecinos dio testimonio en el juicio al Sergio Khan y pudo aportar una grabación. Al momento del ataque, lo que hace, activa un grabador y se escucha durante 2 horas todo lo que fue el ataque, lo que fueron los bombazos, los balazos, los gritos que había. Pudo grabar todo y bueno, judicialmente sirvió mucho. Después hay muchos vecinos que, bueno, por lo que le contábamos, por miedo, por la marca que se encargaron de dejar y todo, es el día de hoy que no hablan, hasta rechazan la casa, rechazan ver los movimientos que hay. ¿Se han mudado o algunos viven por acá? Algunos todavía viven. Algunos, de hecho, acá, 2 casas de por medio, tenemos una vecina que es el día de hoy que se acerca a hablar con nosotros. Ella tenía 6 años cuando fue el ataque. Y todo lo que se acuerda viene, nos cuenta. De hecho, bueno, ahora estamos laburando con ella para entrar más en confianza con los vecinos y que se puedan abrir. Sobre todo porque esta historia no está construida del todo. Faltan un montón de cosas, hay muchas cosas que no se saben, y partiendo de lo más básico, que es que hay una vida todavía que no se sabe dónde está, que se sigue buscando incansablemente. Lo que van a poder ver en este video es un homenaje a todos los que cayeron acá en la casa.
ahí van a encontrar 2 espacios en blanco, que era lo que le contaba hoy. 2 personas que no se saben si estaban, en el caso de estar quién era. Y después, bueno, van a encontrar el nombre de Clara, con una mariposa, que es el símbolo de la asociación, y se basa en una leyenda azteca que dice que cuando un guerrero muere, renace en mariposa para acompañar la lucha de sus compañeros. Entonces, es por eso que se la utiliza como símbolo de la asociación. Claro, notamos la baldosa de la entrada y Baldosa, sí. te íbamos a preguntar por qué la mariposa. Claro, bueno, ahora hay una campaña de la municipalidad que se llama Baldosas Blancas, que lo que hace es marcar toda la cuadra donde hubo un desaparecido o un asesinado. Acá tenemos la de la puerta y tenemos una en cada esquina. Hace el 22, que se cumplió 37 años del ataque a la Casa de los Hornos, se hizo la colocación de las baldosas blancas también, en homenaje a los chicos allí asesinados. Las de acá ya se habían hecho y la de los Bichicuila de 63 también estaban hechas. Pero bueno, aprovechamos y este año lo que hicimos fue elaborar en conjunto, ya que el ataque fue básicamente en conjunto a las casas. Lo que hicimos fue del 22 al 24, que es el día que cae esta casa, se hicieron 3 jornadas distintas. Primero el viernes 22 se hizo un acto conmemorativo en la Casa de los Hornos. A la tarde se estuvo en la Casa Bichicuí con la casa abierta, que básicamente abrir la casa y que pase quien quiera, que conozca la historia. El sábado se hicieron talleres, debates, foros, charlas durante todo el día, y el domingo finalizamos la jornada haciendo un acto acá en la casa, con chicha y... ¿Y esas otras 2 casas fueron remodeladas o siguen intactas como esta? La Casa de los Hornos era la única de las 3 casas que no era comprada, que no la había comprado Montonero, era alquilada. Esa casa, después del operativo, lo que se hizo, se derrumbó, se tiró abajo y se hizo una casa nueva. De hecho, hoy en día se pasa y es una casa normal, cualquiera. Sí. Lo único que sí se va a encontrar son las baldosas en la puerta. La Casa de los Bichicuí, lo que pasó, la de 63, es que después del ataque fue usurpada por un oficial de la policía. Y la usaba a medio de depósito, vivía, pero la usaba tipo de desarmadero. Tenía un montón de cosas ilegales, cosas que se afanaban, todo. Cuando la recupera Nicolás, el Bichicuí, como ya estaba remodelada, él lo que decide es usarla para habitar. Él no vive acá en La Plata, él vive En el norte, pero no me acuerdo dónde. no me acuerdo si un Chaco, pero sí, vive en el norte. Él nunca pudo habitar la casa durante mucho tiempo, y para lo que la usa ahora la estaban ocupando amigos de familias cercanas a la de él. Entonces esa casa está habitada, hay un montón de cosas reformadas, pero por ejemplo la parte del quinchito, el lavadero que ellos tenían ahí, donde está el embute, sigue estando, lo están remodelando para que esté tal cual estaba en el momento del ataque. Y también ellos se permiten entrar a la casa, pero ellos mantienen una memoria más que nada habitada. Ellos intervienen artísticamente toda la casa. De hecho tienen paredones pintados muy buenos, pero desde otro punto. Esto sería más institucional, eso es más del cotidiano, digamos, habitar el cotidiano y resignificarlo también. Y bueno, finalmente aquel vidriar, lo que van a poder observar, es la solta de globos que se hacen todos los 12 de agosto, que es el cumpleaños de Clara. Como intervención artística, lo que hace Chicha es soltar un globo por cada año que cumple Clara. Y en el extremo del globo, pone una tarjeta donde está su foto, su número de documento, su nombre y apellido, y todos los teléfonos y mail de contacto para quien encuentre esa tarjeta y sepa algo y quiera hablar. Como no se sabe hacia dónde van a ir los globos, hacia dónde van a volar, dónde van a caer esas tarjetas, lo usa como método de difusión también. Este año fueron 37 globos que se soltaron. ¿Qué sería la edad que tendría ahora? Ella hoy en día tiene 37 años. Sí. Este techo de vidrio que se hizo fue para protegerla un poco del agua. Sí. Básicamente para proteger la estructura central de la cama.
lo ves, porque digamos que ya pasó, es algo que... Y verlo así es como fuerte. Con la cantidad de tiros que se deben necesitar Sí. para de romper así una pared o tantos materiales. Lo del bombazo, se Resistente. atravesó 2 paredes y... Sí, pero no sé, con una bala ya, con tantas balas. Bueno, eso también lo que hacemos con este recorrido, con las casas, abrirle y que sea museo, es también un poco para mantener presente que eso no pasó, eso no es una historia acabada. Ahí todavía faltan 400 nietos que sepan su verdadera identidad. Todavía falta mucha gente saber qué pasó, dónde está, dónde los enterraron, qué hicieron con ellos. Es una historia que hasta que siga habiendo un desaparecido o un expropiado, esa historia no está cerrada. Y aparte también esto nos sirve para salir un poco por ahí de lo que decían ustedes, del relato, del libro, que por ahí uno no lo alcanza a dimensionar. Esto también lo usamos como otra forma de llegar. Tenemos libros, tenemos relatos, testimonios, todo, pero la prueba visual generalmente es la que más impacta. Una prueba que no solo, digamos, de la represión, sino también de la militancia. No, increíble cómo trabajaban y veían cada escondido. Impresionante. Claro, lo que nosotros siempre queremos remarcar, y se hace muy difícil por todo lo que ven en el recorrido, nuestra idea no es que se vayan acá con la visión del horror que ellos quisieron engendrar, porque eso sería que sigan triunfando en la actualidad. Claro. La idea es que uno se tiene que ir de acá consciente de que militaban y daban todo por sus ideales y se la jugaban a fondo, y saber lo que es una dictadura efectivamente en tiempos como lo que estamos viviendo, que continuamente se habla de que vivimos en dictadura o que no hay libertad de expresión. Estos chicos fueron asesinados, y no solo eso, en todo el país, por tener una imprenta, por difundir su idea, por denunciar los secuestros, las desapariciones, la tortura, los vuelos de la muerte, la complicidad de la iglesia. Bueno, también el nivel de organización, todos los recaudos que tenían que tener para poder mantener esto y no caer enseguida. La cuestión de, bueno, que también sufrieron de tener muchos infiltrados, que esa superorganización también se vio vulnerada. La idea es que se puedan llevar un montón de cosas, más allá de que sea difícil. Siempre, esto ya desde la experiencia propia, siempre, cada vez que entras a esta casa te vas con un sentimiento distinto. Yo la primera vez que entré, no entré como guía, entré como alguien que quería conocer la historia, y sí, te vas conmovido por las paredes, por el destrozo que hay, pero no es, después te vas dando cuenta que no es lo esencial de la casa. Qué sé yo, si tienen la oportunidad, quieren acercarse, otro día van a ver que se acercan y ya se enajenan un poco de lo que son los agujeros, lo que es eso, y empiezan a interiorizarse en la vida de cada uno de los chicos. Acá vive una familia, con los mismos hábitos que tenemos todos en una familia, con la diferencia que ellos, además de mantener esa vida, además de mantener un trabajo, militaban políticamente. Entonces, empezar a pensarlo desde otro lado, no desde las balas, sino desde la idea, el compromiso. ¿Cuándo se la puede visitar en la casa? Todos los sábados de 11 a 5, de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Y durante las semanas se suelen hacer visitas a escuelas o grupos del exterior, la solicitan por mail y se programa una visita a disponibilidad tanto de los guías como de quien lo solicita. Bueno, muchas gracias, chicos.